Los ácidos nucleicos reciben el nombre de ácidos debido a su pH ácido y se llaman nucleicos porque fueron descubiertos en el núcleo, aunque actualmente se conoce que también se encuentran en los cloroplastos, ribosomas y mitocondrias. Son biomoléculas orgánicas pentanarias compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo, y son también polímeros de nucleótidos. Describiendo la composición de los ácidos nucleicos podemos mencionar a las bases nitrogenadas, la pentosa y el grupo fosfato. Nucleótido. Comenzando con las bases nitrogenadas, son moléculas formadas de átomos de carbono y nitrógeno que crean anillos heterocíclicos. Existen dos grupos. Las purinas son las que tienen dos anillos, la adenina y la guanina, y las pirimidinas son las que tienen un solo anillo, son la citosina, la timina, que es exclusiva para el ADN, y el uracilo, exclusivo para el ARN. En su síntesis de nuevo en el hígado, las purinas se sintetizan como mononucleótidos unidos con una molécula de ribosa 5-fosfato, mientras que las pirimidinas lo hacen como bases libres y ya después se unen a la ribosa 5-fosfato. El recambio de ácidos nucleicos da lugar a la liberación de bases libres que se reciclan y se unen a una pentosa y un grupo fosfato para generar de nuevo el núcleo. La pentosa, para el caso del ARN, es una ribosa y para el caso del ADN es una desoxirribosa. La diferencia entre ambos es la carencia de la desoxirribosa, es la carencia de un grupo hidroxilo en el carbono 2 de la desoxirribosa. Los nucleótidos que contienen ribosa se llaman ribonucleótidos y los que contienen desoxirribosa se llaman desoxirribonucleótidos. El grupo fosfato es el causante de las cargas negativas de los ácidos nucleicos y que le brinda las características ácidas. Ya conociendo por separado los componentes de los ácidos nucleicos, podemos entender que un nucleósido es la unión de una pentosa con una base nitrogenada mediante un enlace covalente denominado N-glucosídico que libera una molécula de agua, el cual se forma entre el carbono 1' de la pentosa y el nitrógeno 1 de las pirimidinas o bien el nitrógeno 9 de las purinas. Y los nucleótidos no son más que la unión de un grupo fosfato a un nucleósido por la enzima DNA ligasa. La estructura primaria del ADN corresponde a la secuencia de nucleótidos del polinucleótido linearizado. La forma genética está contenida en el orden exacto de las bases nitrogenadas, por lo que una alteración en su orden también provocaría una alteración en el orden de la información genética. La estructura secundaria es la doble hélice descrita por Watson y Crick en 1953, que sufre un giro en torno a un eje de simetría imaginario gracias a la enzima DNA girasa, resultando dextrógiro o levógiro. Ambas cadenas son antiparalelas, ya que el extremo 5' de una se asocia con el extremo 3' de la otra, y son también complementarias porque siempre que haya una timina de un lado se le unirá una adenina y siempre que haya una guanina se le unirá una citosina. También es importante conocer que existen dos columnas en cada cadena. La hidrofílica es la que está dispuesta hacia afuera, la componen la desoxirribosa fosfato, y la hidrofóbica, que se orienta hacia el interior, y esta la componen las bases nitrogenadas que se unen entre sí por enlaces, por puentes de hidrógeno, que para la timina y la adenina son 2 enlaces y para la guanina y la citosina son 3. Existen algunas variaciones de la doble cadena de ADN. La forma B es la que adopta el ADN en condiciones fisiológicas, por lo que es la estructura predominante en el ADN cromosómico. La forma A se produce in vitro con la deshidratación moderada de la forma B
y la forma Z es característica de regiones donde se encuentra una secuencia de purinas y pirimidinas alteradas, por ejemplo, zonas de repetición de guanina-citosina. También existe el ADN mitocondrial, que es circular, cuya estructura puede estar relajada o superenrollada y compacta cuando gira sobre sí misma y genera una superhélice debido a las enzimas topoisomerasas. La estructura terciaria tiene la finalidad de ocupar menos espacio y que quepa dentro del núcleo. El ADN se asocia con nucleoproteínas histonas y no histonas para formar la cromatina y dar origen a los cromosomas. Las histonas son proteínas con carga positiva a pH fisiológico debido a su alto contenido en aminoácidos básicos como lisina y arginina. Esta propiedad les permite asociarse a la molécula de ADN de carga negativa conferida por los grupos fosfato. Existen 5 tipos de histonas: H2A, H2B, H3 y H4. Se unen 2 moléculas de cada una para formar un octámero de histonas. Un segmento de ADN de doble cadena de aproximadamente 146 pares de bases se enrolla dando 1.6 vueltas al octámero para formar la unidad fundamental de la cromatina llamada nucleosoma. Entre cada nucleosoma queda un segmento de ADN de aproximadamente 55 pares de bases, denominado ADN enlace o linker, que se asocia con la histona 1 y ayuda al empaquetamiento del ADN para facilitar la formación de otra estructura llamada selenoide. Los diferentes fragmentos de ADN se asocian a diversos octámeros y forman una cadena de nucleosomas conocida como collar de perlas. Para formar el selenoide, los nucleosomas se compactan para formar un polinucleosoma de 6 unidades, lo que genera una estructura más compacta conocida como cromatina, la cual en su forma de eucromatina es activa transcripcionalmente. En cambio, cuando no es activa se llama heterocromatina. En este nivel, el ADN está compactado unas 100 veces. La estructura primaria del ARN es igual que la del ADN y se escriben siempre en dirección 5' a 3'. La presencia del grupo hidroxilo en el carbono 2 de su pentosa provoca que sea una molécula químicamente inestable. La estructura secundaria está dada por el apareamiento de secuencias complementarias en la misma cadena de ARN. La complementariedad ocasional de bases en el ARN da origen a las estructuras de pasador, en las cuales parte de la cadena de ARN es complementaria y origina puentes de hidrógeno. Entre esta y la parte no complementaria se forma un asa de bases que no se unen. Y la estructura terciaria del ARN no siempre se forma, solo cuando las condiciones celulares propician la interacción entre bases nitrogenadas de diferentes regiones de una misma molécula de ARN, como es el caso del ARN de transferencia.